So ayan po, alam niyo po kanina pa nagme-message si Mami Cookie sa akin. Tawag ng tawag. Hola Ayan. Raúl, hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo está mami? Ha ido otra vez me juzgado con su mamá. ¿Cómo lo llevan? Ngayon nyo, ito po, siya po ang Marites po ng Espanya. Si Mami Cookie, si Josepina, yan. Nagano ka, hindi siya mapakali, yan. Nag-message sa akin, tumatawag pa. Sinagot ko, sabi ko, saglit lang Mami Cookie, kunin ko lang yung telepono ko kasi nasa bahay. So, kanina pa siya nag-aabang ng balita kay Chamame kung ano yung nangyari. Sabi niya, kamusta ba si Chamame? Nag-usap daw ba, nagpunta raw ba sa may husgado? Ano daw ba yung nangyari? So, ikukwento ko kay Mami Cookie ang pinag-usapan kasi hindi siya makatiis at nag-aalala siya kay Chamame. Hola, Princesa Africana, Espanya. Hola, guapa princesa. Hola, ¿qué tal? Yo explicar todo ayer, ¿no? Que su mamá decir, ¿no? Ayer a las 5 así, yo, delegada, jefe, llamarme, ha dicho, ven aquí. Tú has dicho antes, yo no voy, porque problema de Chamame, no es su mamá, yo no voy. Sí, yo no voy, pero de jefe llamarme, dice, venir aquí, para explicar también qué corazón, explicarme, ha dicho así. Por eso a las 5:30 yo venir, ¿no? Sí. Después Mami Cookie, cuando yo vine allí, hay mucha gente, familia de Chamame, todos está allí hasta Asonga, pero Asonga ha dicho no quiere esto Asonga para grabar este problema. Cura ha dicho. Vale, yo explicar mi lenguaje para saber todo Pilipino esto. So, sabi ko kay Mami Cookie, nagpunta ako doon alas 5:30 kasi tinawagan ako ng hepe, ng delegado. Tapos sabi ko maraming tao doon at ayoko talagang pumunta kasi yun ang bilin sa akin ni Mami Cookie. Huwag akong pupunta kung hindi naman ako tinatawagan ng hepe. Yun ang sabi ko kay Mami Cookie. Mami Cookie, no? Umpisar, no? Su mamá, Chamame, habla perdón. Después, tú sabes esto. Yo no sé español, Mami Cookie. Esto, así. Mira, Mahmoud, así. ¿Tú sabes que esto es español? Así. ¿Tú sabes? No, español esto. Habla perdón. Sintar. Ella, mame, sintar, después decir perdón. Mame. Así. Esto mismo hacer. Yo no sé español esto, así. Después habla perdón, así. De rodillas. Sí. De rodillas. Sí, rodilla. De rodillas. Sí, rodilla está de abajo. Después habla mamá, perdón. Después de jefe ha dicho abrazo tu hija, pero no quiere. Su corazón fuerte, no quiere. Hasta terminar mucho tiempo, 1 horas media, hablar, pero no, todo así, nada, no quiere, así. Y digo así, Mami Cookie. Es que su mamá, sí. Mami Cookie. Yo digo, si mamá no quiere, mami que deje a su mamá, ¿no? Que deje. Sí. ¿Y dónde se hizo dónde fuisteis a hacer reunión? Está cerca de casa de
de Marta está ahí, hacer reunión. Sí, pero hay mucha gente no quiere hablar, no quiere, mucha gente hablar también. Su niño de Marta, Sí. también niño de Chamamé, todos hablar, pero no aceptar esto. Mamé deja a su mamá. Cuando va a ser que pide perdón, mamá va a crecer. Mamá estará que ella manda porque le están pidiendo perdón, que mamá no tiene por qué pedir perdón, no ha hecho su mamá nada. Sí, ¿cómo va a ser cuando su mamá no quiere dejar este problema? Pero yo, por eso, yo preguntar a Jepe, mamá de Chamamé puede hacer mal conmigo. Ha dicho no, porque hay una resolución. Decir no puede, su mamá no puede hablar con Chamamé. Así. Hay un papel, documento. Pero cuando su mamá, Jefe ha dicho su mamá tiene problema con cabeza. No va a terminar ese problema. Así. No va a terminar. Por eso. Pero ¿quién dijo de que se haga reunión? ¿Mamé o su mamá? ¿Quién dijo que haga reunión? ¿Mamé? Mamé, sí, mamé y su mamá también. Igual. Y cuando hizo reunión, su mamá no acepta perdón. ¿No ves que siempre esa mujer va a querer problema? Mejor mamé que deje. Gobernador digo a mamé, tu mamá no te sí, mamá quiere. Deja a tu mamá. ¿Por qué mamé no lo puede hacer? No puede dejar a su mamá. Sí, vale, yo explicar esto, Mami Cookie, ha. Yo explicar esto. So, sabi ni Mami Cookie, hayaan na lang daw yung anak niya, hayaan na lang daw ni Chamamé yung nanay niya. Kasi nga daw, wala naman na magagawa, tsaka puro pagsasorry na lang ba? Puro sorry na lang yung gagawin ni Chamamé. At tinatanong ni Mami Cookie, sino daw ba yung nag-isip ng reunion o sino nagpasimula ng reunion o yung meeting para mag-usap-usap ang pamilya. Sabi ko, yung nanay ni Chamamé, tsaka siya. Silang dalawa. So, parehas kasi nung time na kausap namin yung Jepe, nandun yung nanay ni Chamamé at nandun din yung si Chamamé. So, parehas lang sila na may gusto na mag-meeting. Kaso nga lang, ayaw magpatawad ang nanay ni Chamamé. Mami Cookie, yo preguntar tú, ¿su mamá posible hacer mal conmigo o no? Mami Cookie. No, como tú no andas cerca de ella, no hacerte mal. Más que umpizar, yo no andar con su casa, después yo no hablar con ella, así, ¿qué más? Para ella no, sí. Pero yo puede venir con casa de Chamamé, o más mejor no. Depende de tú. No, escúchame ahora. Depende de tú. Si tú no quieres, no hay que ir ahí. Tú haces fiesta en otro sitio con los niños. Ahí en restaurantes senegalés puedes hacer comida ahí. Más mejor, ¿no? Sí. En el restaurante senegalés. Ajá, sí. Fiesta el día de San José, restaurante senegalés, hacer comida ahí y ya está. Ajá, más mejor así, ¿no? No su casa, ¿no? Sí, para evitar problemas, aguantar hasta cuando vais a ir a Filipinas, hacer fiesta ahí cerca del restaurante senegalés. Sí, no va a ser su casa, ¿no? Más mejor. Sí. Ayun, sabi ni Mami Cookie, gawin ko daw, sabi ko kasi tanong ko kung meron bang gagawin sa akin si Mami, yung nanay ni Chamamé sa akin.
may magagawa ba sa akin na problema. Sabi nga ni Mami Cookie, ang gawin ko raw, huwag akong lumapit, huwag akong pupunta sa nanay ni Tia Mami, huwag akong makipag-usap, at kapag ka meron daw mga party-party, huwag na raw sa bahay nila Tia Mami. So, dumistansya, yun ang sabi ni Mami Cookie. Meron naman daw Senegalese na restaurante na doon na lang daw mag-party-party kung gusto ko daw magpakain. Yun ang sabi niya. Kay Mami Cookie, mas mejor hacer distancia, no hablar más con gente ahí, ¿no? Sí. Sí. Más mejor no hablar esa cosa para evitar problemas, Raúl. Para evitar problemas. Sí, problema no bien. Mejor comida. Así, ahí en el restaurante, los niños comen bien y ya está. En vez de ir ahí arriba, porque esa mujer siempre, cuando va a ver ahí gritando en su cabeza no bien, no va a gustar. Ayun, sabing gano'n ng ni Mami Cookie, doon na daw sa Senegalese resto o kung saan man malayong lugar, doon naman ako magpa-feeding program. Magdalaw sa may bahay niya na Tia Mami para maiwasan yung problema. Lumayo ako. Sí, porque esto problema no va a terminar hasta muerto su mamá. ¿No? No va a terminar. No va a terminar. No va a terminar. Y cuando siempre os ve ir ahí a fiesta, ir ahí en su casa oyendo ruido, su corazón mal. Sí. Ayun, sabi ni Mami Cookie, kapag daw nagpapapiesta at maingay daw sa may bahay nila Tia Mami, yung puso daw ng nanay ni Tia Mami ay nagiging bad. Ayaw niya ng masaya yung mga tao. Cuando mucha gente contento, su mamá no quiere. Así. No quiere. Sí. Sí, no querer. No querer. Por eso, pero Mami Cookie, cuando yo hacer fiesta con casa de Tia Mami, más mejor dentro de casa. Solo familia de Tia Mami así. Nada más. ¿No? Sí. Puede así. Sí, dentro de casa. Así, mas mejor. Yun sabi ko kay Mami Cookie, kung pwede, kung magpapakain ako kay Tia Mami o kakain sa bahay nila Tia Mami, ay doon na sa loob ng bahay nila Tia Mami, hindi na sa malapit sa may bahay ng nanay niya. Mas okay yun. Espera. Yo hacer cámara así porque Víctor está aquí al lado. No ver cara de Víctor. No quiere ver. ¿Dónde tío Víctor? ¿Dormir? Aquí. No va a ver. Tío Víctor no quiere ver. ¡Ay, tío Víctor! ¿Cómo andamos? Tío Raúl, estoy escuchando. ¿Cómo está, tío Víctor? Bueno, por eso yo acerco así para no ver su cara. Ahora, Mami Cookie, tú congosa de España, ¿ha? Tú quieres saber que sí, congosa de congosa de España, Mami Cookie. Marites. Chisme. Grabe si Mami Cookie, hanggang sa Espanya gusto makahagilap ng chismis. Sabi ko siya yung chismosa ng Espanya. Chismosa de España, Mami Cookie. Chismosa de Pilipinas, Kuya Raul. Chismosa de Guinea Equatorial, Tia Mami. Kasi ayun, sabi ko, chismosa ako ng Espanya si Mami Cookie. Ako sa Equatorial Guinea, ako sa Pilipinas, si Tia Mami sa Equatorial Guinea. Mami Cookie, mas mejor ahí. Sabi ni Mami Cookie, doon daw magpa-fiesta doon sa may paupahan. Malayo na raw kasi yun. Yun ang sabi niya. Así. ¿Cómo está Mario? Fernando. Fernando empezó a trabajar. Cuando llegó Fernando triste, porque no tener casa. Y luego ha conseguido casa. ¿Por qué? Casa, ahora está tranquilo. Mario, salir de casa a coger otra casa.
Sí, Fernando no vivir aquí conmigo nunca. Vive en su otro sitio. Hace su vida. Sí, más mejor así, porque por eso, porque tú tienes marido, así, él es grande, no puede vivir contigo. Sí. 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 So, ayun, sabi no, hace mucho Fernando no vivir conmigo. Yun. Sabi ni mami ko kay si Fernando ay malungkot at lumipat na ng bahay. So, matagal na hindi nakatira si Fernando kay Mami Cookie. Yun ang sabi niya. Pero todo está bien, no? Falta poco. Uno mes más. Sí. Voy a Pilipinas. Sí, todo está bien. Ahora preguntar a tío Víctor qué cosas él quiere cuando tú volver a España para tú vas a comprar ahí mi país. Para él sabe. Pero no mandar mucho maleta. Después no mandar mucho maleta, solo mandar uno porque cuando tú volver así. Naku, wala na, nag-reconnect na. Ayun, sabi ko kung ano yung pasalubong na gusto ni tío Víctor, tanongin niya siya. At isang maleta lang ang dalhin. So ayun. So ayun po, nakikichismis-chismis si Mami Cookie sa mga nangyayari dito. So ang sabi niya, pabayaan na lang daw yung nanay Chamay ko, ayaw mag-sorry. Hindi na matatapos ang problema. So ayun pa mga amigos, salamat po sa panonood ng video na to at God bless po. So si Mami Cookie ang number 1 nating fan dito sa avid follower natin dito sa Equatorial Guinea. Salamat po mga amigo at God bless. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.